Buen día, chicos. ¿Cómo va? Bueno, les propongo lo siguiente. Les cuento dos cosas. La primera, hoy teníamos la clase, en principio, de Bitcoin y blockchain. Y el lunes que viene íbamos a tener la clase de RP. Yo les comenté a ustedes que iba a hablar con dos chicos que son expertos en el tema y que trabajan con criptomonedas y con la blockchain, para ver si nos podían contar su experiencia en la comisión y enseñarle un poco desde la experiencia de qué se trata. Y los chicos me plantearon si podía ser el lunes que viene, que los dos podían y no tenían inconvenientes con su actividad laboral. Entonces decidí pasar la clase de RP para hoy y vamos a dejar la de criptomonedas para la semana que viene, así podemos contar con dos especialistas en el tema y ellos nos van a contar bien desde el punto de vista de la práctica misma cómo funcionan las criptomonedas y la blockchain. Así que hoy vamos a ver el tema de RP y la semana que viene vamos a ver blockchain y criptomonedas. Sé que algunos están queriendo hablar sobre los exámenes, que a todos ya le dimos la nota. Yo les propongo lo siguiente. Vamos a la clase de RP, que es bastante larga, ¿sí? Y necesitamos tiempo. Y cuando termine la clase de RP, nos quedamos un rato más y todo el mundo me puede hacer las consultas que quiera, ¿sí? Así que bueno, yo voy a compartir pantalla, así ya arrancamos con la clase de RP. Bien, ¿qué son los sistemas ERP? Acá tenemos la definición, nos dice que los sistemas ERP son un software prefabricado e integrado cuya finalidad es colaborar con los sistemas de información en las organizaciones, típicamente compuesto por un conjunto amplio de módulos estándar: abastecimiento, ventas, recursos humanos, finanzas, y que son susceptibles de ser adaptados a las necesidades específicas de cada cliente con mayor o menor limitación según cada caso. Bien, los sistemas ERP son los sistemas, los que normalmente llamamos sistemas de gestión, ¿sí? Donde el más famoso de ellos es SAP, el más famoso y también uno de los más caros. Y en el medio podemos encontrar Tango Gestión, Begerman, Catedral, Buenos Aires Software. Hay varias empresas que se dedican a esto con un mayor o menor grado de desarrollo y apuntando a empresas con mayor o menor cantidad de movimiento, empleados, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver, hoy nos vamos a centrar en qué conviene, si comprar una ERP, que es un producto ya prefabricado, enlatado, prearmado, o hacer un desarrollo propio, ¿sí? Y en el caso de que se decida por un ERP, ¿cómo tenemos que hacer el proceso para seleccionar el mejor ERP para nuestra organización? ¿Sí? Bien. Marcelo, ¿estás por ahí? Acabo de ver tu mensaje. ¿Querés contarle algo a los chicos? Bueno,
está Marcelo Tadei en la reunión y me comenta acá en el chat que querían, que se había metido por una pregunta que le habían hecho, pero bueno, se ve que no está en línea en este momento. Ahora cuando... acá está Marcelo. Acá está Marcelo. ¿Querías aclarar algo para los chicos? Hola, buen día, ¿cómo están? No, discúlpame, lo que pasa es que alguien me mandó una pregunta recién por el Classroom preguntando si eran las 10 y quería ver si la habías arrancado, entonces me metí para ver si la habías arrancado y contestarle bien, nada más que por eso. Pero eso era lo único que quería decir. Chao. Que sigan bien, Chao, hasta chao. luego. Que tenga buen día. Nos vemos, Marcelo. Gracias igualmente, chao, chao. Chao. Bien, bueno, seguimos entonces. Bien, integración. ¿Qué es la integración dentro del concepto de ERP? Es la capacidad de un sistema de información de mantener una base de datos común a todos sus módulos, a la facultad de manejar reglas de negocios comunes a todos y a la necesidad de tecnología de hardware y software pareja y a la consistencia de los datos a lo largo de los procesos de negocio. Esto fue una pregunta del último examen que no habíamos visto en las clases anteriores cuando vimos el concepto general de RP. ¿Se acuerdan que vimos los módulos que había, cómo se integraban y todo eso? Que por eso, digamos, esto lo voy a pasar relativamente rápido, el concepto de modularidad, ¿sí? La idea es que se ensamblen los distintos subsistemas, es decir, el de ventas con el de compras, con el de stock, ¿sí? Que todos tengan una base común y se ensamblen. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? De los distintos módulos que uno puede tener dentro de un sistema de RP y uno va a adquirir esos módulos en la medida que los necesite, ¿sí? No necesariamente hay que adquirir todos los módulos, ¿sí? Por ejemplo, una empresa de servicios, ¿para qué quiere el módulo de stock? No tendría servicio. O una empresa de reventa, ¿para qué quisiera el módulo de órdenes de producción? O el de almacenes. Bueno, si el de almacenes para el de reventa sí, pero el de almacenes para el de servicios no. Es decir, de acuerdo a la particularidad de la actividad que ustedes están realizando, va a ser la cantidad y el tipo de módulos que uno va a adquirir para su organización siempre que esté pensando en comprar un ERP y no hacer un desarrollo propio, ¿no? Bien, ¿por qué el mercado se inclina a la incorporación de los sistemas ERP y no al desarrollo de aplicaciones a medida? Primero, por la velocidad de respuesta. Si nosotros tenemos que hacer un sistema a medida, no vamos a tardar menos de un año en implementarlo. En cambio, un programa ya enlatado, probado y ya hecho, posiblemente tengamos un periodo muy corto de adaptación. La desconfianza en los resultados del desarrollo. En el desarrollo todo está por probarse, ¿sí? Todo lo que hagamos no sabemos si funciona bien y tenemos que probarlo para ver si funciona bien. En cambio, cuando nosotros nos vamos hacia un ERP, ya hay montones de empresas que lo utilizaron, lo probaron y lo corrigieron sobre lo que esas otras empresas eh, le comentaron al proveedor, ¿sí? Por lo tanto, hay mucha más confianza en los resultados porque la prueba ya fue hecha y de manera acabada. Hay grandes demoras en los proyectos de desarrollo, ya se los comenté, hay proyectos de desarrollo que digamos, llegan a tardar hasta 2 años en implementarse. Los errores que pueden tener estos desarrollos una vez terminados, ¿sí? Y algo muy importante es que muchas veces el desarrollo propio, ¿sí? Se hace más a la medida de la comodidad de los usuarios y no a lo que la organización necesita. Entonces, esto a veces es una limitante muy grande porque a veces
se busca más que los usuarios estén conformes con el sistema y no lo que la organización realmente está necesitando. Acá tenemos un ejemplo en el gráfico de arriba, ¿sí? En el gráfico de arriba tenemos lo que sería un desarrollo propio, y en el gráfico de abajo lo que es un ERP. Cuando nosotros hacemos in-house o desarrollo propio, ¿sí? Tenemos la línea de tiempo donde el error A, el B, el C, el D, el E, todos los errores los tenemos que encontrar nosotros y corregirlos. En cambio, en un sistema de ERP, como hay varias empresas utilizándolo al mismo tiempo, fíjense cómo este tiempo se acorta y mucho. Acá Santiago me pregunta si mientras se tiene un sistema de ERP no se puede ir desarrollando un sistema propio. Sí, claro que se puede, pero ten en cuenta los costos. O sea, si vos vas a comprar un sistema de ERP que no es nada barato, para encima después hacer un desarrollo propio que es muchísimo más caro, los costos son muy importantes de comprar las dos cosas, ¿sí? No sé si es la mejor manera. O sea, vos te tenés que decidir o por uno o por el otro. Bien, entonces, en el mercado de los sistemas ERP lo que tenemos que analizar, hay tres grandes segmentos. Tenemos el segmento de las grandes empresas, con más de 100 empleados. Estas suelen ir en su gran mayoría a SAP, ¿sí? Luego tenemos el segmento de las medianas empresas, que son entre 30 y 100 empleados. Estas empresas son las que normalmente se volcaban a Tangogestión, Begerman, ese tipo de sistemas, aunque últimamente muchas están migrando a SAP o están eligiendo SAP, porque antes SAP era no solo es caro utilizar SAP, digamos, pagar la licencia de SAP, sino que lo que encarecía mucho SAP es que había que tener servidores muy poderosos y toda la tecnología que había que comprar y mantener para poder utilizar un sistema SAP nos llevaba a un costo muy, muy alto. A partir de que se empezó a utilizar mucho los sistemas en la nube, a partir de que le apareció la banda ancha, SAP tomó una muy buena decisión, que es proveer el sistema en la nube. Es decir, nosotros podemos tener SAP y que el sistema esté en los propios servidores de SAP. Es decir, no solo SAP nos da el sistema ERP, sino que también nos da la infraestructura donde este sistema va a estar alojado, lo que nos permite primero tener accesibilidad de cualquier lugar donde tengamos internet, y en segundo lugar, que nos vamos a ahorrar todos los costos en cuanto a la compra de servidores, el mantenimiento de los servidores, el personal que necesitamos para mantener y que tenga funcionando los servidores. Entonces, de esta manera hay empresas de este segmento, entre 30 y 100 empleados, que antes no tenían acceso a SAP, y a partir de esta muy buena idea que tuvo la gente de SAP de dar el servicio en la nube, pudo acceder a ese sistema. Después están las empresas de menos de 30 empleados que ya se manejan con sistemas mucho más, de empresas mucho más chicas, que por ahí no, los sistemas son muy buenos igualmente y les dan un servicio más personalizado, ¿sí? Para empresas más chiquitas. Bien, la portabilidad en los sistemas ERP tiene que ver con el migrar de un software o de un hardware a otro sin demasiado problema. Es decir, nosotros en el aplicativo, ¿sí? Que es nuestro ERP, podemos tener, qué sé yo, SAP, o podemos tener Tango, o podemos tener Begerman, ¿sí? La base de datos puede estar en distintos sistemas, Oracle, MySQL o SQL Server. El sistema operativo puede estar en Windows, puede estar en Linux, puede estar en Unix, en un montón de sistemas operativos, y el hardware puede ser de distinta marca, de IBM, de HP, de Dell o de algún otro fabricante. Lo importante es que este aplicativo, como por ejemplo SAP, ¿sí? Yo lo pueda usar con cualquier tipo de base de datos, con cualquier tipo de sistema operativo y con cualquier tipo de hardware. En el caso de, por ejemplo, SAP, no hay problema, lo podemos
podemos manejar en cualquiera de ellos. Ahora, por ejemplo, si tenemos Tango Gestión solo funciona con MySQL en cuanto a la base de datos, funciona con Windows en cuanto a sistema operativo, y sí puede funcionar en cualquier tipo de hardware, es decir, Tango sería portable en lo que a hardware se tiene que ver, pero no, por ejemplo, entre distintos sistemas operativos. ¿Está? Bien, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de... por favor, cierren el micrófono, por favor. ¿Por qué, mamá? Esperen que estoy buscando a ver si está con el micrófono abierto. El que vive en la casa del tío trabaja en una fábrica de chocolate, son bombones. Si alguno lo ve, me avisa quién es, porque encima yo, como estoy compartiendo pantalla, veo chiquititos. Profe, en el chat le pusieron quién es. Leonel Herrera. Bien. Ahí está. A ver, me aguardan un segundito, lo voy a poner participante, silenciar a todos. Ahí está. Bueno, listo. Ahí seguimos. Les decía que es importante cuando elegimos un software ERP estas tres cuestiones en cuanto a posicionamiento. Tenemos que ver, primero, que sea funcional, es decir, que sirva para la actividad que nosotros estamos realizando. Segundo, el tamaño, ¿sí?, de la organización. Y tercero, la ubicación geográfica, es decir, si ese software solo está en Buenos Aires y yo tengo sucursales en el norte y en el sur, y no me pueden dar servicio técnico en esas regiones, no me sirve ese software porque no voy a poder explotarlo en toda su capacidad. Entonces, si yo tengo una expansión geográfica de mi organización, tengo que buscar un software que me pueda brindar servicio en todos estos lugares donde mi organización tiene presencia y donde necesito utilizarlo, ¿no? Bien. Acá una comparación del sistema de RP con el criterio Best of Breadth. Primero, hablemos qué es el Best of Breadth. Cuando hablamos de Best of Breadth, tiene que ver con... se utiliza para describir aquel sistema que podríamos catalogar como la mejor solución para desarrollar una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Hay distintos ERP con distintos módulos, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, a mí me gusta el módulo de ventas de Tango porque es el que más se adapta a mi producto, pero me gusta el módulo de CMR de SAP porque me permite hacer más cosas, y también el módulo de, no sé, de finanzas de Begerman, porque entonces, digamos, el criterio Best of Breadth es decir, compro el mejor para cada una de las cosas. ¿Cuál es el problema de eso? Y voy a tener una gran complejidad de interfaz, es decir, cómo paso los datos de un sistema al otro, porque no utilizan una base de datos común. Va en contra de los principios sistémicos, digamos, los sistemas, la idea es que sean con la menor cantidad de interfaces posible. Los costos son mayores porque tenemos que tener distintos servidores y tenemos que comprar los distintos sistemas, ¿sí? Y se incentiva la propiedad del sistema y la lucha entre proveedores. Pero a mi criterio no es lo mejorcito que podrían hacer usar el Best of Breadth, es decir, tener un sistema para cada parte de la organización. Si bien son los mejores en cada parte, no sé si vale la pena arriesgarse a este tipo de cosas. ¿Sí? Bien.
Acá Jessica me pregunta si sería tener varios módulos en funcionamiento. Uno siempre tiene varios módulos en funcionamiento, pero lo ideal sería que todos esos módulos sean del mismo proveedor y que tengan una base de datos en común. Eso hace el sistema mucho más confiable y los datos, sobre todo, mucho más confiables. No lo vería más vulnerable, como pregunta Cristian, tener varios módulos. De hecho, hay que tener varios módulos, porque para cada cosa hay que tener el módulo exacto. El problema es que si esos módulos están desintegrados entre sí, ¿se acuerdan que, a ver si vamos para atrás, acá teníamos el criterio, que ya lo habíamos explicado la semana pasada, de integración, ¿sí? Entonces, este criterio de integración, ¿sí?, de tener una regla de negocio común a todo, de la existencia de hardware pareja, puede existir, pero sobre todo no vamos a mantener una base de datos común, ¿sí?, a todos sus módulos, que es lo que nos permite la mayor confiabilidad en los sistemas, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado el desarrollo propio, que después vamos a ver, ¿sí? Por otro lado, tenemos los sistemas ERP, que son modulares, tienen muchos módulos, ¿sí? Y después tenemos el best of breadth, es decir, tener un módulo de cada proveedor y que nosotros consideramos el mejor para cada parte de la organización. Acá me dice Franco que si sería menos eficiente. No, no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de confiabilidad de datos, ¿sí? Porque cuando vos tenés distintas bases de datos para poder unir esos datos entre los sistemas, tenés que crear, como dice acá, ¿sí? Perdón, hasta interfaces. ¿Ves que acá dice que hay gran complejidad de interfaces? ¿Por qué? Porque para que los datos pasen de un sistema a otro vas a tener que crear como programitas. Los interfaces son programitas que convierten los datos de un sistema a otro, ¿sí?, de una base de datos a otra. Pero eso normalmente tiene muchos errores y se van cargando las bases de datos valga la redundancia, de campos que no son consistentes, y eso hace que se pierda la confianza sobre la veracidad de los datos con los que estamos trabajando. Y tener un sistema de información que no tenga datos confiables no es lo que necesitamos para nuestra organización. Bien. Acá se explica lo que es una interfaz. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de liquidación de sueldos de Begerman y tengo el sistema contable de Tango, para pasar los datos de un sistema a otro, por ejemplo, para contabilizar los sueldos, yo tengo que generar una base de datos intermedia donde los datos pasen, ¿sí?, desde una base de datos a la otra. Como cada uno tiene su base de datos independiente, yo necesito hacer esta interfaz para poder llevar los datos de un lado al otro. Bien, elementos que conforman un ERP. Tenemos el protocolo que utilice, el procedimiento, la producción de información para la toma de decisiones, la asistencia para tareas y las restricciones. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de solución de negocio. Es decir, todos los procedimientos, los protocolos, la producción de información, la asistencia, está todo como una solución de negocio dentro de nuestro sistema ERP. Ciclo vida de un ERP. Tenemos que elegirlo, ¿sí?, diseñarlo. Si la solución es aceptada, lo ponemos en marcha y hacemos seguimiento. Si la solución no es aceptada, vamos a volver a la selección. Después de la puesta en marcha, ¿sí?, siempre hay rediseños. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos necesitando cosas nuevas. Y seguimiento también, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el proceso para cómo elegir un ERP y ponerlo en funcionamiento, en este caso, el proceso de selección, bueno, tenemos que armar un grupo estratégico, designar un
gerente de proyecto, vamos a designar quién va a ser el coach, es decir, quién va a enseñar a la gente a utilizar este sistema, ¿sí? Y tenemos que empezar la búsqueda de prácticas poco comunes. Cuando decimos búsqueda de prácticas poco comunes, ¿qué es? Son las cosas que suceden en nuestra organización que no suceden en el común de las organizaciones. ¿Sí? O sea, ¿qué particularidades tiene nuestra organización? ¿Sí? Que el sistema tendría que cubrir. ¿Por qué? Porque no es lo que pasa, es decir, todo el mundo contabiliza, sí, o sea que el sistema contable sabemos que va a ser el mismo para todos, pero tal vez nosotros tenemos alguna particularidad que necesitamos ver si todos los sistemas o si alguno de los sistemas pueden cubrirla o no. Les doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás me tocó implementar un sistema en el Consejo Profesional de Ingenieros y ellos así como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas certifica cada vez que nosotros hacemos un balance, el Consejo Profesional de Ingenieros certifica cada producto que se va a homologar para poder salir a la venta. Entonces, por ejemplo, antes de que un celular pueda salir a la venta, primero un ingeniero en sistemas tiene que hacer un certificado de encomienda, así lo llaman ellos, donde él certifica que ese equipo es apto para ser utilizado y tiene que ir a certificarlo, tiene que ir a hacer este certificado de encomienda al Consejo Profesional. Ahora bien, este certificado de encomienda tiene que tener un número único, ¿sí? Y ese número es correlativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había que comprar un sistema para este lugar, no hay muchos sistemas que tengan certificados de encomienda. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la particularidad o una de las particularidades que tenía ese consejo profesional? Que necesitaba sí o sí, ¿sí?, que el sistema lleve los números de certificados de encomienda. Y es una particularidad que no el resto de las actividades, ni siquiera el resto de los consejos profesionales lo tienen. ¿Sí? Entonces, eso es buscar las prácticas poco comunes, es decir, ¿qué solo hacemos nosotros que no hace el común de las organizaciones para ver si el sistema que vamos a seleccionar cumple con las necesidades de adaptarse a lo que nosotros necesitamos? Tenemos que detectar problemas, tenemos que detectar oportunidades, tenemos que conformar un grupo de detalles, es decir, el grupo que va a trabajar en la selección de este ERP. Obviamente tenemos que buscar los productos, los que hay en el mercado, ¿sí? Confeccionar una planilla que tiene una sigla en inglés, Report for Request, algo así, que Request for Report. Ahora se los muestro, yo supongo en el inglés soy un desastre, ¿sí? Ordenar las propuestas que nos manden, calcular cuál va a ser el costo, hacer una primera selección, es decir, nosotros contactamos a 10 proveedores, esos 10 proveedores nos mandaron el producto, nos dijeron los costos, nos dijeron cuáles son los beneficios. Bueno, hacemos una primera selección y vamos a elegir los 3 o 4 que más nos estarían conveniendo para después hacer una selección en una segunda selección con un desarrollo de escenarios para ver cuál es el que más nos sirve. Acá me preguntan, esperen que es larga la pregunta, Lorena dice, profe, yo siempre trabajé en implementaciones, estuve en el Oracle como instructora, final sea delatado, y también en el Banco Nación, cuando cambió todo su sistema de entorno gráfico en 2001, ahí estuve desde la licitación hasta la implementación de sucursal. Bueno, muy bien. Genial. Bien, entonces, actividades que va a tener el grupo estratégico, ¿sí? Esto se lo voy a dejar para que los lean. Todo lo que tiene que hacer el grupo que esté a cargo de hacer la selección de este ERP, pero si se fijan, básicamente es lo que les acabo de mencionar,
llevado al trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá este grupo, el grupo que recién, este grupo que conformamos, que va a hacer todo este trabajo que recién mencionamos, ¿sí? Fíjense que es nombrar al gerente de proyecto, designar un coach, buscar prácticas poco comunes, detectar problemas. Es exactamente lo que habíamos visto acá. Todo esto, ¿sí?, está resumido en lo que tiene que hacer las actividades de este grupo estratégico. Entonces, tiene que verificar, ¿sí?, este grupo, que el sistema de RP que estamos preseleccionando, ¿sí?, tenga las prácticas poco comunes, esas que habíamos buscado. ¿Sí? Santiago me pregunta si hay bibliografía que respalde esta clase. Sí, este PowerPoint, solo este PowerPoint. Tiene que ver los problemas que se hayan encontrado y detectar qué oportunidades, es decir, este sistema, además de cubrir mis prácticas poco comunes, de tener pocos problemas, de haber encontrado pocos problemas, tiene oportunidades para que yo desarrolle más cosas que antes no hacía porque el sistema no me lo permitía, ¿sí? Entonces, acá el contenido del RFP, del Request for Proposal, el formulario, digamos, que vamos a tener, tenemos el objetivo del cliente de la licitación, es decir, cuando nosotros sacamos para comprar para que nuestros proveedores vengan a ofrecernos nuestro sistema, el alcance en productos y servicios requeridos, qué criterio de evaluación vamos a tener y qué tipo de proveedores, la metodología de ese proceso de compra, ¿sí?, el marco de tiempo, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar, la aclaración de dudas y la entrega finalmente de la propuesta por parte de los proveedores. Tenemos que tener en cuenta para solicitar dentro de este formulario la trayectoria que tenga en el mercado el proveedor, que tenga la cobertura geográfica que nosotros necesitamos, como vimos hace un rato, qué soluciones tiene implementada y en qué organizaciones las tiene implementada, qué tecnología necesitamos nosotros tener para que ellos nos puedan instalar esta solución. Porque no se olviden que para poder comprar el RP tenemos que tener los servidores necesarios para poder hacerlo, salvo que lo usemos con el servicio en la nube, ¿no? Bueno, una lista de clientes, les decía hace un rato, que ya hayan implementado esa solución para llamarlos y decirles, ¿te fue bien, te fue mal, qué errores tenías? Una lista de consultoras para asistirnos en las implementaciones. Normalmente cuando uno instala un sistema, a veces la organización, el proveedor, solo nos provee el sistema y después hay consultoras que nos ayudan a instalarlo, y a veces el propio dueño del sistema que compramos nos manda sus propios instaladores, o sea, la gente que nos va a ayudar a instalar el programa. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para ver si nos sirve o no ese sistema, el servicio de soporte técnico, ¿sí?, y el precio del producto, por supuesto. Bien, esto es un dato muy importante yo este cuadrito, si fuera ustedes, me lo guardaría, ¿sí? Porque muchas veces en una organización solo miran el precio del producto, ¿sí? Cuando van a instalar un sistema de gestión, dicen, a ver, ¿cuánto vale el producto vale 100.000 pesos, bueno, comprémoslo. Bueno, esto no es tan así, chicos. Fíjense que el precio del software es solamente el 30% de lo que vamos a gastar, ¿sí? Porque además tenemos que comprar el hardware, tenemos los costos de consultoría, tenemos los costos de capacitación al personal y los costos del equipo de implementación, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿sí?, si el software vale 100.000 pesos, bueno, calculen que yo voy a estar gastando 350.000 para poder implementarlo. ¿Se entiende, chicos? Es importante tener en cuenta esto porque a veces nos llevamos solo por el precio del software
y el precio del software es solo el 30% del valor, de los costos que vamos a tener para poder implementarlo. ¿Sí? Bien, cuando hacemos la selección, el primer filtro es el económico, es decir, podemos comprarlo, estamos en condiciones de hacer esa erogación, de soportar ese costo. ¿Tenemos técnicamente el personal y los servidores para poder implementar este sistema? Ese es el primer filtro, ¿sí? El segundo filtro ya tenemos que ver con el tipo de industria, el tamaño de la empresa, el funcionamiento y la posición geográfica, las consultoras que hay disponibles para poder implementar este sistema, ¿sí? Acá me preguntan si lo mismo aplicaría para la creación propia de RP o es más cara. Siempre la aplicación propia es más cara, después lo vamos a ver ahora en un ratito. Bien, acá tenemos las diferentes criterios de selección que podemos tener. En cuanto a la evaluación del proveedor, clientes, calidad y el mercado. En cuanto al producto, si funciona, si es confiable, si es fácil de usar, si es eficiente, si es fácil de mantener y si es portable, ¿sí? En los distintos escenarios tenemos que marcar cómo nos iría con los diferentes sistemas, en dónde ganamos, en dónde perdemos, ¿sí? Y en la evaluación de las consultoras tenemos que ver la cantidad, la cercanía, la calidad, cuánta experiencia tienen y cuánto tiempo tienen en el mercado, ¿sí? Para tener tranquilidad de que esta consultora no nos va a instalar todo hoy y mañana deja de existir y después no tenemos a quién recurrir o tiene que venir otra consultora y empezar de cero, lo cual nos llevaría mucho más tiempo y sería mucho más costo. Entonces, una vez que pasamos por la selección, pasamos a la etapa de diseño, ¿sí? Acá el objetivo de esto es lograr un modelo que reinterprete los procesos para dar solución a los problemas. Durante esta etapa se diseñará el nuevo modelo de organización que implicará adicionar una cuota de novedad a un modelo existente. La cantidad de novedad a incorporar debe ser la justa para que pueda ser asimilada. Que la novedad sea asimilada implica una disipación exitosa de la energía emocional de las personas involucradas. A ver, traducido al castellano en esto, siempre que hay un cambio de sistema, hay resistencia por parte del personal. Dentro del personal vamos a tener gente que se adapta mejor a los cambios y gente que los rechaza, los cambios, no, es más conservadora. Entonces, ¿qué pasa? El que no quiere trabajar con el sistema nuevo durante el periodo de prueba le va a encontrar todos los problemas, le va a buscar todos los problemas y hasta le va a inventar problemas que no quiere. Entonces, es importante que la cantidad, los cambios que produzca el sistema no sean tan grandes que esa resistencia del personal sea muy grande y no nos permita llevar un proceso de manera medianamente normal. Bien, en la etapa de selección teníamos el grupo estratégico y el de detalle. En la etapa de diseño va a trabajar solo el grupo estratégico y luego en la etapa operativa del diseño va a trabajar un comité de dirección y un equipo de diseño. Bien, ¿qué tenemos que hacer en la parte de diseño? Tenemos que detectar problemas, tenemos que seleccionar dentro de esos problemas qué alcance tienen estos problemas, ¿sí? Tenemos que preparar el presupuesto, tenemos que designar el comité de dirección y la planificación de la segunda etapa de diseño. Bien, en esta parte ya contratamos la consultoría una vez que ya elegimos el RP, obviamente, ¿no? Designar el equipo de diseño, gestionar los requerimientos de tecnología, establecer indicadores, es decir, qué grado de avance queremos tener y en qué tiempo, y capacitar al equipo de diseño. Reinterpretar los procesos, diseñar cada interfaz si fueran necesarias, diseñar las necesidades adicionales de información y preparar un piloto, una prueba.
Bien, en el equipo de diseño vamos a tener un gerente del proyecto, representante del área de sistemas, usuarios clave, es decir, de cada sector vamos a necesitar un usuario que nos pueda decir cuáles son las necesidades de ese sector y hasta van a entrar en juego los consultores. Bien, estrategia para la puesta en marcha. ¿En qué momento, en qué lugar y si se mantendrá un paralelo? Acá figura como pregunta, pero yo lo daría como una afirmación. Siempre se va a tener que mantener un paralelo. ¿Qué es un paralelo? Es usar el sistema viejo y el sistema nuevo, los dos al mismo tiempo, para verificar que el sistema nuevo haga las cosas realmente bien. Entonces, ¿en qué momento? Tenemos que minimizar las necesidades de conversión de datos, elegir un momento de baja actividad y evitar los periodos de vacaciones. Para evitar una carga excesiva de trabajo, cargar los datos sobre el sistema viejo y cargar los datos sobre el sistema nuevo. ¿En qué momento? Minimizar las necesidades... no, esto volví para atrás, perdón. Migración y datos y conversión y traspaso. Es decir, si yo tengo que pasar los datos del sistema viejo al sistema nuevo, ¿sí? Es decir, los tengo que migrar, la conversión de datos es la transformación simbólica de los datos del viejo sistema a la simbología del nuevo sistema. El traspaso es el traslado de datos de un sistema viejo al sistema nuevo. Bien, actividades de esta etapa: verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, controlar la etapa de seguimiento, estamos hablando, ¿no? Comprobar que las interfaces funcionen adecuadamente, ejercer un buen control sobre los datos, hacer los ajustes, ¿sí? La adaptación de los cambios, recopilar la información de problemas no resueltos o nuevos que fueron apareciendo, hacer un benchmaker. A ver, un benchmaker es, se supone que ustedes esto lo vieron en el principio de administración, ¿sí? Es un proceso por el cual se toma como referencia a los productos o servicios de empresas líderes para compararlos con tu propia empresa y después tratar de realizar las mejoras e implementarlas, ¿sí? Es digamos, un proceso comparativo con los mejores. Y contacto permanente siempre con los proveedores del software. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre todo lo que fue la clase de hoy? Los leo. ¿Quieren que abra nuevamente el formulario? Perdón, el PowerPoint para ver algún tema que les haya quedado en el tintero. ¿No? ¿Nada? Estamos todos... ¿Podría explicar de vuelta lo de Best of Bread? Sí, claro. Volvemos al Best of Bread. El Best of Bread tiene que ver con lo siguiente. Para que no lo encuentro. ¿A dónde estaba? No, me pasé, ¿eh? Estaba antes. A ver, acá arrancamos. Bueno, no, acá está. Acá. El Best of Bread, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el Best of Bread? Es elegir el mejor sistema para cada actividad, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo decir que Tango Gestión tiene el mejor sistema, el mejor módulo de ventas, pero que Beckerman tiene el mejor módulo de recursos humanos y de liquidación de sueldos. Y que Buenos Aires Software tiene el mejor módulo de CMR, que el CMR lo van a ver la semana que viene con la próxima clase, mejor dicho, con Marcelo, que son los sistemas de atención al cliente, ¿sí? Entonces, en vez de comprar todos los módulos de Tango o todos los módulos de Buenos Aires Software o todos los módulos de Beckerman, yo compro para cada actividad que realiza
mi organización un proveedor distinto, es decir, compro ventas de Tango, compro sueldos de Beckerman y compro el CMR de Buenos Aires Software. Ahora bien, cada sistema utiliza su base de datos, ¿sí? Por lo tanto, como cada uno utiliza su base de datos, si yo necesito saber los empleados de ventas, ¿sí? Los empleados de ventas los tengo en el sistema de sueldos en Beckerman, pero en ventas los tengo en Tango. Entonces, tengo que hacer una interfaz entre un sistema y otro para poder tener los empleados cargados en un sistema y que me figuren en el otro sistema para saber quiénes son mis vendedores al momento de vender, ¿sí? Y si estos vendedores tienen comisiones, según sus ventas va a tener que pasar los datos al sistema de sueldos para poder pagarle esas comisiones en el sueldo. Entonces, para esto, como Beckerman utiliza una base de datos y Tango utiliza otra, lo que voy a tener que hacer es un puente entre los dos, es decir, una interfaz, ¿sí? Una base de datos intermedia que tome los datos de uno y del otro para que pasen. Esta interfaz entre uno y otro suelen ser muy complejas y dar la posibilidad de errores, además de que tenemos un tiempo de proceso más largo y hace que el sistema sea menos eficiente, ¿sí? Obviamente esto va a bajar la calidad del sistema y va a tener mayores costos, porque además de tener el costo del sistema de ventas de Tango y el del sistema de sueldo de Beckerman, voy a tener que el costo de desarrollo y mantenimiento de la interfaz entre los dos sistemas. ¿Está? Entonces, si bien podemos nosotros saber que el sistema de ventas es el mejor el de Tango y el sistema de sueldos es mejor el de Beckerman, nosotros tendríamos que buscar, y esto tiene que ver con una opinión personal, tendríamos que buscar el sistema que en su totalidad nos dé el mejor servicio, ¿sí? Y comprar todos los módulos o de Tango, o de Beckerman, o de SAP, o de Buenos Aires Software, o de Catedral Software, o del proveedor que ustedes elijan y más se adapte a su organización. Pero el tema está ahí, o sea, si yo elijo distintos software para distintas áreas del sistema, puede ser que sea el mejor para ese área, pero no sé si va a ser cuando yo necesito juntar todos los datos para tomar decisiones, si esos datos van a tener la calidad, van a estar en el momento adecuado y con los costos adecuados para lo que la organización necesita. ¿Se entendió, Franco, lo de Besos Bread? Bien, perfecto. Tatiana Castro me pregunta el formulario, el request for prop, a ver si lo tenemos por acá, el formulario. Bien. Esto es cuando nosotros vamos a comprar un sistema y estamos en el proceso de selección del mismo, lo que tenemos que hacer es un formulario donde incluya todo lo que nosotros vamos a necesitar de este sistema. Es decir, nosotros tenemos que hacer un formulario para darle a nuestros proveedores y decirle, mire, nosotros necesitamos un sistema así. Y que los proveedores nos vengan a ofrecer lo que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros como clientes, ¿qué buscamos con esta licitación? Necesitamos un sistema completo, integral, necesitamos un sistema en la nube, necesitamos vamos a hacer un Best of Bread, ¿sí? O sea, tenemos que dejarle en claro a nuestros proveedores qué es lo que nosotros necesitamos para que ellos nos puedan ofrecer lo que nosotros queremos. Entonces le tenemos que decir, mira, nosotros queremos un sistema de gestión, pero que tenga estos módulos. Necesitamos el módulo de ventas, el módulo de stock, el módulo de sueldos, el módulo de contabilidad y el módulo de finanzas. Por ahora solo quiero eso. Bueno, necesito eso y necesito además que me provean el sistema y me hagan la instalación. Es decir, le dije cuáles son los productos que quiero y los servicios que voy a querer. O sea, además de que ustedes me provean de los módulos del sistema, necesito que
hagan la instalación y que después hagan el mantenimiento. Entonces les dije cuál es el alcance de los productos que les voy a comprar y cuáles son los servicios requeridos, además de los productos que le voy a comprar si salen seleccionados, obviamente. Luego, tienen que tener claro los proveedores cuál va a ser el criterio de evaluación de propuesta y de selección de proveedores que vamos a hacer nosotros. Es decir, si vamos a tener más puesta la vista sobre la eficiencia, sobre el costo, sobre la necesidad de hardware para poder instalarlo, ¿sí? ¿Qué metodología va a tener el proceso de licitación? Es decir, si va a ser a sobre cerrado, si va a ser a sobre abierto, si va a tener un tiempo, qué día se van a abrir los sobres, ¿sí? Todo el proceso de licitación para que sea transparente y que todos tengan la misma posibilidad. ¿Cuál va a ser el marco de tiempo de elaboración? Es decir, esa licitación, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Hasta cuándo pueden entregarla? ¿Cuándo van a saber si fueron seleccionados o no? Una vez que fueron seleccionados, ¿cuánto tiempo tiene para proveer el sistema, para instalarlo, para darnos los servicios requeridos? Tenemos que tener un mail, un teléfono, para que los ofertantes puedan aclarar dudas, porque muchas veces en ese alcance de productos y servicios requeridos puede que no se entienda bien por parte de alguno de los proveedores qué es lo que le estamos pidiendo, entonces ellos tienen que tener un teléfono de contacto o un mail de contacto donde puede decir, mira, en el formulario vos pusiste que esto lo querés de tal manera, ¿qué estás queriendo decir con eso? Bueno, nosotros le explicaremos después, vía la forma que hayamos elegido, qué es lo que estamos queriendo. O sea, los proveedores tienen que poder aclarar dudas para poder ofrecernos el mejor sistema que para nosotros. Y luego tenemos que decir cuándo va a ser la entrega y la presentación de la propuesta, es decir, pues de esta licitación. No sé si con esto queda claro, Tatiana, lo que tenemos que poner en este formulario. ¿Sí? Son los requisitos para el propósito, básicamente lo que dice ahí en inglés. Yo tengo un inglés muy desastroso. ¿Sí? Bien, genial. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas, consultas? Jessica me dice, esto lo haríamos nosotros. Mirá, si vos estás a cargo de elegir, estás dentro del equipo que va a elegir el nuevo sistema de la organización, sí, esto lo tiene que hacer la organización y lo tendría que hacer este equipo que se arma para ese efecto, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Los objetivos y etapas. Sí. Tu nombre está bastante raro, tiene muchas consonantes. No sé quién sos, pero con los objetivos y etapas, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿Sí? Etapas tenés la etapa de selección, acá tenés la etapa de selección, la etapa de diseño, la etapa de puesta en marcha y la etapa de seguimiento. La etapa de selección es cuando vos lo elegís. ¿Sí? La etapa de diseño es cuando adaptás ese sistema que elegiste a tu propia organización. La etapa de puesta en marcha es cuando ya lo vas a vas a empezar a utilizar el sistema. Y después siempre hay que hacer un seguimiento para ver si necesita actualizaciones, si necesita cambios de sistemas operativos, si encontramos algún error hay que corregirlo. Siempre hay que hacer un seguimiento sobre los sistemas todo el tiempo. Pero básicamente tenemos 4 etapas. La etapa de selección, es decir, elegir qué sistema vamos a utilizar. La etapa de diseño, que es en la parte donde lo adaptamos a nuestra organización. Luego lo ponemos en marcha, ¿sí? Y por último, hacemos el seguimiento. No sé si está claro con eso, Marcela. ¿Alguna otra consulta por ahí?
Me dice que sí, que tiene mala señal, Marcela. Bueno, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Estamos? Bueno, si les parece, yo en este momento voy a cerrar ¿cómo se llama? El PowerPoint, ¿sí? Voy a dejar de compartir un segundito y vamos a dar por terminada la clase de hoy. Y ahora